Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre La riqueza de las naciones de Adam Smith. Este es un texto clásico y es uno de los grandes textos de la economía y sobre todo de la filosofía económica. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa cada que estudiamos algo de economía o con qué preguntas podemos aclarar cualquier aspecto de economía? Pues tenemos que tener en cuenta que la economía tiene tres preguntas básicas. Sin estas preguntas no podemos entender ningún fenómeno que se nos presente al respecto. Esas preguntas son: ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y para quién se produce? Por tanto, ¿qué se produce? Pues digamos qué bienes o qué servicios se van a producir en un tiempo determinado y en cierto lugar determinado. Supongamos que alguien quiere producir chips, digamos, electrónicos. Entonces, ¿qué se produce? Pues produzco chips de computadoras, ¿no? Entonces, todo esto tiene un costo de oportunidad, porque si decido producir chips, digamos, de computadoras, voy a dejar de tener fuerza laboral para producir, qué sé yo, autopartes o insumos médicos o, si te gusta, pantallas de lo que tú quieras, de computadora. Cada que alguien se dedica a una actividad es un costo de oportunidad de que va a dejar de hacer algo más. Por tanto, como gobierno, siempre va a haber una injerencia relativamente en la economía. No es absurdo pensar que la economía no tiene relación con la política, porque la política también lo que va determinando es qué se produce, porque hay intereses, digamos, detrás del gobierno de qué es lo que se busca que se produzca. Si nada más bienes maquilados, sí, bienes, digamos, intelectuales, sí, digamos, productos ya totalmente procesados y elaborados, etcétera. Por tanto, esa pregunta siempre va a estar ligada a la política y también las otras. Porque también cuando se decide cómo se produce, vamos a determinar si vamos a producir, digamos, de manera, bajo una fuerza laboral, con máquinas, sin máquinas, eh, bajando los salarios, ¿no? Para que sea más barato. Esto lo podemos ver muy bien en los inicios de Japón en la restauración Meiji. Cuando Japón quería competir contra las potencias occidentales, sabían que no podían de un inicio. ¿Cómo iban a producir? Pues con base a explotación laboral de mujeres japonesas. Y así lo hicieron. Lo que hicieron fue, pues, digamos, era sabido a oídas que pues, estaba la decisión de que las mujeres japonesas solo iban a ver la luz del día 3 veces en su vida. Una, cuando se casaban; otra, cuando su hijo terminaba la licenciatura o se graduaba de la universidad; y tercero, cuando se casaba. Eso era todo. Es decir, se sacrificaron 2 generaciones de mujeres japonesas para llegar a producir de tal manera que pudieran competir con los bienes maquilados por las fábricas y las empresas de Occidente, de las potencias occidentales, mandar a los hijos de estas mujeres japonesas a estudiar en esas escuelas de esas potencias occidentales y que regresaran para traer todo ese conocimiento, pusieran ahí sus fábricas y entonces empezara la modernización y la industrialización de Japón. Eso lo que garantizó, no estamos diciendo que esté bien, pero fue un proyecto que estuvo bien establecido y que al menos sí estuvo pensado de qué rumbo quería tomar el país. ¿Qué es lo que garantizó? Pues bueno, que Japón pudiera competir después con las potencias occidentales, aunque después, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial y bueno, se puso todo de miedo, ¿no? Entonces no estuvo del todo planeado que el conflicto se iba a escalar tan fuerte. Pensaron que iban a poder tomar pues, parte de Manchuria, de China, etcétera, ¿no? Se les salió de las manos. La tercera pregunta ya no es cómo se produce, sino para quién se produce. También es una decisión totalmente política. Por eso la economía nunca puede estar separada de la política. Si tú decides que vas a producir iPhones, pero esos iPhones no son para tu población, sino para exportarlo, producirlos en $5 y venderlos en más de $300, pues digamos la ganancia es exponencial. Pero lo que estás decidiendo es que no se producen para el grueso de tu población. Si en tu país están produciendo a lo mejor relojes de alta gama, y el gran grueso de tu población no lo puede comprar, sino solo el 1% de tu población, estás enfocando fuerza laboral para producir bienes que solo van para el 1% de la población, definitivamente.
Si produces insumos o digamos, o bienes que son bélicos, como sería el caso de Rusia, Estados Unidos, Israel, que pues, digamos, producen mucho equipo militar, pues necesariamente ahí sí, no solo es para consumo interno, porque tienen milicias grandes, sino además para venta externa, ¿no? Pero definitivamente no es para ventas civiles, ¿no? Entonces, si es un problemático, inclusive si solo es para rebeldes, ¿no? No son civiles, esos ya decidieron ser rebeldes y armar la grande y tumbar gobiernos y lo que tú quieras. Pero esta pregunta, si se dan cuenta, hasta para los rebeldes o para consumo interno, para suministrar a la milicia de ciertos insumos y para gastarlo en conflictos que solo perjudican a la gran parte de la humanidad, de todas maneras sigue siendo una decisión política al decidir producir equipo bélico a producir a lo mejor autopartes. Es decir, como un país como Rusia, con tanta capacidad para producir armamento de última generación bélico, no es que pues vamos a creer que no son capaces de producir a gran escala automóviles, no son capaces de producir a gran escala celulares o satélites para dar internet a las poblaciones, o al menos a la población de ese lado del mundo de la cual quieren ser hegemónicos, o su interés más bien está en otro lado, ¿no? Es decir, hasta políticamente ahí en cómo producen y para quién producen podemos ver la intención de ciertos gobiernos y que es una decisión totalmente política. Por tanto, todo esto nos lleva a que Adam Smith se dio cuenta de esto relativamente cuando escribe La riqueza de las naciones. Se da cuenta que los países ya no pueden, digamos, basarse en que la riqueza se producía por la tierra exclusivamente o por oficios. Es decir, ya una persona que se un oficio y que creaba un zapato de inicio a fin y que se llamaba zapatero, era quien iba a crear la riqueza, sino por un principio que permite este tipo de economía de la cual estamos hablando, que es la división del trabajo. La división del trabajo es que no una persona va a producir un zapato, sino varias personas. Uno va a poner una tapa, otro va a poner la horma, otro va a poner las agujetas, otro lo va a pintar, otro lo va a poner en la cajita, otro va a distribuir, lo que tú quieras. Pero lo que vio es que mientras más división del trabajo, mientras más susceptible de división del trabajo sea un oficio, mayor la ganancia. ¿Por qué? Porque si la persona no va a producir todo, no se siente identificado con esa obra y por tanto lo único que va a vender es fuerza laboral, es decir, fuerza física. Y fuerza física es lo que todos tenemos y por lo que nadie se distingue y donde no hay distinción, todos nos igualamos, ¿no? Entonces, por eso a veces se le dice que es un trabajo como muerte, porque la muerte nos iguala a todos. Y donde hay más división del trabajo es en donde no estamos imprimiendo nada de nuestra individualidad y nada que digamos, aquí está esa persona, aquí está su rol de zapatero y aquí está el reconocimiento social que va a tener por ser un rol de zapatero. Lo que van a decir es, lo hace cualquier persona. Por tanto, eso no sucede hasta ahora con ciertas licenciaturas o con ciertos estudios de licenciatura. Un médico pues, tiene su rol social como médico porque hasta ahora no hay tanta división del trabajo en ciertas especialidades de la medicina. En otras ya van a ver que la inteligencia artificial y todas estas creaciones a lo mejor va a empezar a tomar algunos trabajos de por ahí, quizá todavía no tanto de lo muy especializado y quizá de lo quirúrgico, etcétera, todavía le vaya a faltar un tiempo, ¿no? Pero pues todo avanza muy rápido, no lo sabemos. Lo que estamos viendo ahora es que para Adam Smith está viendo que este mundo de los oficios está acabando. Y no dice que sea lo idóneo, pero al estar acabando, pues necesitamos garantizar que haya suficiente producción para que ese país, pues esa nación, sea próspera y no se mueran de hambre, a pesar de que tengan salarios miserables o a duras penas con la capacidad para sobrevivir, como bien pasó a los inicios de la revolución industrial. Y él lo que se da cuenta es que todo, digamos, todo negocio o toda fábrica, toda línea de producción necesita de una división del trabajo de tal manera que la producción, mientras más susceptible sea división del trabajo, más fructífera va a ser y por tanto más va a poder competir. Ustedes ahí ven videos de las líneas de producción, por ejemplo, en China, donde está una persona que lo único que hace es con dos deditos estar levantando bienes y los está metiendo a la cajita uno tras otro, como si fuera nada, ¿no? Y unos están así, nos vamos a quedar sin trabajo porque solo está haciendo un trabajo de tres, porque agarró tal destreza de solo hacer una simple actividad que es fuerza física, que es meter ciertos bienes en cierta cajita. Ahora,
¿Cuál es ahorita no vamos a hablar de los problemas de eso, pero el momento en que estamos con eso, entonces las decisiones de qué se produce ya no es de alguien que quiere un reconocimiento social de que quiero estar en una línea de producción para meter unos bienes en una cajita y mandarlo por AliExpress o a través, o no sé, una tonelada de jeans que simplemente alguien los dobló y los empacó, o simplemente alguien los dobló, otra persona, más bien, alguien los dobló, otra persona los empacó, etcétera, porque pues, mientras más división mejor, y por tanto ahí también se está determinando para quién se produce, qué se produce y cómo se produce. La división del trabajo lo que permite es una decisión política también sobre las actividades humanas, o al menos mi interpretación de Adam Smith es lo que a mí me hace visualizarlo. ¿Por qué estoy afirmando esto de una lectura de la riqueza de las naciones? Porque si no fuera así, entonces lo que tendríamos sería tantos oficios como una sociedad determinada necesita. Y ahora no es así. Podemos tener pueblos que antes tenían muchísimos oficios, ahora desaparecieron y ahora una gran cantidad de personas lo único que vende es su fuerza física en una fábrica o en una línea de producción o solamente para la producción de autopartes o de automóviles. Y todo lo demás es traído de fuera. Tiene un costo de oportunidad y ya lo vamos a empezar a ver. Si alguien decide esos bienes de los cuales somos absolutamente dependientes, como por ejemplo el maíz, y desgraciadamente en este país que consumimos tanto maíz y que es uno de nuestros alimentos primordiales, si no es decir que el más primordial, pues no somos autosuficientes en producción de maíz. Lo importamos. ¿Y de dónde lo importamos? De Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esas tarifas? Pues vamos a ponerle tarifas a un bien que nos importa tanto Estados Unidos como el maíz. ¿Nos vamos a dar el harakiri en nosotros mismos? ¿O qué diablos es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, estas decisiones, si bien nos fortalecieron como nación en un momento, a la larga también nos pueden debilitar. ¿Por qué? Porque si bien producen riqueza, no necesariamente nos dan seguridad nacional. Porque todo sobreespecialización de tu sociedad en una sola área, por ejemplo, que tengas obreros que sepan muy bien empacar o producir autopartes, etcétera, porque con su división de trabajo agarraron tal destreza. ¿Qué pasa si ahora a todas esas compañías no les es fructífero estar en este país y se van a otro lado y a lo mejor y se llevan algunos maquiladores que aquí existen o ingenieros? Pues vamos a tener un problema grande. Por tanto, el costo de oportunidad de solamente enfocarte un área es muy alto, porque te la estás jugando de todas, ¿no? La diversificación dentro de las áreas de oportunidad también es importante, porque si no la división del trabajo lo único que va a hacer es que cuando necesitemos, digamos, personas que se dediquen a otra área, pues sea más complicado. Y por tanto, esta división del trabajo de la cual nos habla Dan Smith, que si bien es política y bien hace que prospere la nación, a su vez también nos puede meter en un problema. Y es, pues primero, el no reconocimiento de las personas como personas, sino solamente como bestias de carga, esto es crítica de Marx, porque solo están vendiendo su fuerza laboral, su fuerza de trabajo. Otra es que pues, no tengan un reconocimiento social y por tanto no tengan una identidad y no se sientan identificados con lo que producen y por tanto pues su vida sea, digamos, pues básicamente una lucha constante por sobrevivir y no vean que están cambiando el mundo que los rodea, definitivamente. Y por tanto, la tercera sería que tampoco va a haber un interés muy fuerte de agarrar, si ya aprendieron, digamos, a empacar, ahora buscar aprender otra habilidad de nuevo en otra fábrica durante cuántos años o cuánto tiempo, si de todas maneras no les va a dar reconocimiento social, ni seguridad, ni reconocimiento social, ni nada. Tiene un costo social también muy alto. De ahí que una de las propuestas, digamos, cuando el mundo es tan cambiante y no sabemos de dónde asirnos, es rescatar todos estos oficios y volver a rescatar el hecho de apasionarnos por nuestro trabajo. Ahora dicen, no, pues que no vivo para trabajar, pero el trabajo es parte de nuestra vida. Y esto era un problema que si bien vio Adam Smith, él pensaba que era un mal necesario, renunciar al trabajo como parte de nuestra vida y aceptar que teníamos que ser productivos mediante la división del trabajo. Ahora, si rescatamos los oficios, todo empieza a ser más caro. Sí, pero a la vez el tejido social se enriquece.
Ya no es que voy a tener a lo mejor 20 pares de zapatos o 10, a lo mejor tendré dos, pero voy a confiar en que esa persona que los hizo de tal calidad y lo voy a recomendar porque me duran lo suficiente o los pueden reparar muy fácil porque están bien hechos, de tal manera que voy a estar dispuesto a dar mi tiempo de trabajo del oficio que ahora yo tenga por el tiempo del trabajo del oficio de ese zapatero. Y su reconocimiento social va a ser que, digamos, avance dentro de la sociedad. Hasta hoy en día, lo que he visto es que esos trabajos que todavía se está buscando que sean como oficios, son los que aún siguen, digamos, monetizando o cobrando relativamente bien. Es en donde se imprime un poco un dejo de individualidad. Sea estos carpinteros de excelencia que hacen muebles no estilo IKEA, todos caemos ahí, pues ni modo, es barato, era barato y ensamblado, pero logran hacer un mueble que es único, que se ensambla sin tornillos, muy bien diseñado, ponen su individualidad en el diseño que ellos mismos hacen, etcétera, y por eso estamos dispuestos a pagar más. ¿Por qué? Porque nos gusta esa distinción y la distinción está en la capacidad creativa que tiene esa persona para mostrar que nuestro mundo es diferente y que por tanto nuestra vida al tener ese mueble pues va a ser distinto a un mueble producido o creado en una línea de producción que todos lo vamos a tener igual. Es decir, la distinción siempre es algo que buscamos como seres humanos y por tanto en los oficios vamos a encontrarlo. Inclusive la inteligencia artificial con sus diseños, tarde que temprano, eso es una burbuja que se va a sobresaturar. Porque cada vez lo que está produciendo la inteligencia artificial, como es tan fácil que plagie o que copie, porque es un copio y es un robo lo que está haciendo, lo que ahora va a estar haciendo es lo que ya ha producido, como cada vez va a ser más, va a ser autoplagiarse o autocopiarse a sí misma, porque es lo máximo que va a encontrar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ah, bueno, pues esa burbuja de creatividad va a tener un límite y todo va a parecer igual, como casi todo lo que es de inteligencia artificial, aunque sea copiado, parece ser lo mismo. Hasta que llegue un artista con algo muy, muy particular y que cree algo nuevo y entonces dirá a la inteligencia, ah, pues vamos a simularlo en la inteligencia artificial, claro, pero ahí se tendría que, si sigue vivo con vida, tendría que ponerse muy creativo y denunciar y demandar a todos aquellos que hacen esa inteligencia y que no están pagando regalías definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte, los oficios, no permiten, por la naturaleza del trabajo, esta división del trabajo. Y también es un límite a decisiones de control gubernamental, etcétera. Es decir, cuando alguien tiene unos oficios, también puede hacer gremios y defender los intereses que tiene por su oficio, y ya no los intereses de políticos lejanos que ni siquiera conocemos. Eso, por tanto, sería un comentario que les podría dejar sobre lo que pienso del primer capítulo de la riqueza de las naciones de Adam Smith y la división del trabajo. Que pasen un excelente día.